Espectáculos, mi compañero Gabriel López está listo para conversar con el señor Roy Daza, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del PSUV. Efectivamente, Beatriz, le damos la bienvenida a Roy Daza, además de integrar la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, exdiputado a la Asamblea Nacional, integrante también, fue integrante por muchos años del Parlamento Latinoamericano y además colega periodista. Señora Daza, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Buenos días y muchas gracias, ¿no?, por la invitación. Me gustaría conocer su opinión. Hoy vamos a tratar de analizar varios temas de la agenda política nacional e internacional, pero empezando quizás por lo foráneo para luego venir a lo doméstico. Bueno, su opinión respecto de esta sesión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, tanto en la consulta previa de cancilleres como en la Asamblea General que inició el día de ayer. ¿Cómo evalúa usted que 20 países de la región, 20 países de los 34 que integran la Organización de Estados Americanos, votaron por esta resolución que, entre otras cosas, pide o exhorta al gobierno nacional a reconsiderar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, en primer lugar, ahí hay una resolución de parte de la Organización de Estados Americanos que se planteó desde el día lunes y ayer hubo una reincidencia en el planteamiento, cosa poco usual, ¿no?, en el mecanismo normal de funcionamiento de cualquier organismo internacional. Pero como ya estamos acostumbrados que la OEA funciona en relación a lo que le ordene el Secretariado de Estado de los Estados Unidos, es decir, lo que diga el representante de Estados Unidos es lo que se hace, no importa si eso está en el reglamento, no importa si forman parte de las resoluciones, eso ya la OEA se convirtió en una especie de gallera. Yo creo que es una gallera y un poco más de respeto que la OEA, ¿no? Hay una decisión que se introdujo y se retiró, que era la intervención política del país. Esa fracasó estrepitosamente. Ayer lo reintentaron y hicieron un planteamiento que es un planteamiento político. En todo caso, no estamos discutiendo en torno a una decisión de la OEA. Estamos discutiendo en torno a la opinión política de algunos gobiernos que tienen una decisión política en relación a cómo acabar y liquidar con la nación venezolana. Claro, es decir, no se aprobó aquí la no se está resolución. discutiendo la Asamblea Nacional Constituyente. Se necesitaban lo que se está 23 discutiendo votos. es la destrucción del país. Claro, se necesitaban 23 votos. Y no lo Daza. tuvieron. No se lo tuvieron, pero se obtuvieron 20 votos. Por eso le pregunto, Claro. ¿usted qué valoración le da a que 20 países de los 34 que conforman la organización quieran hacerle este exhorto al gobierno venezolano de que reconsidere la convocatoria a esta Asamblea Nacional Constituyente? El exhorto a la Asamblea Nacional, a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, le digo, responde a una realidad política, es decir, es una opinión política. Tú a las opiniones políticas le respondes políticamente, no le respondes jurídicamente. Y la opinión jurídica que podría tener era si hubiese habido resolución, pero como no la hay, sencillamente nosotros escuchamos, vemos el planteamiento que se está haciendo y hasta los momentos no vemos que haya ninguna razón para que se suspenda la convocatoria o se retire la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, porque al contrario de lo que dicen esas resoluciones o esas opiniones, nosotros creemos que la Asamblea Nacional Constituyente es un camino a la paz. Hay opiniones de algunos gobiernos que quisieran que en Venezuela se desarrollara una guerra y que se destruyera el país. Como nosotros no estamos en esa, nosotros no queremos ser Colombia, nosotros no queremos vivir 73 años de guerra civil. Por supuesto, los venezolanos somos muy inteligentes y somos muy vivos y somos muy audaces como para poder resolver los asuntos entre nosotros mismos. Hablando precisamente de esa inteligencia y de esa audacia, señor Daza, son cada vez más las voces que se levantan, no solo fuera de Venezuela, pasando ya a lo doméstico, dentro de nuestro país, tanto en sectores de oposición como en sectores que tradicionalmente han sido aliados al chavismo, al gobierno revolucionario, al gobierno del presidente Maduro, y se levantan en contra de esta asamblea
Nacional Constituyente. Han sido públicos, por ejemplo, los exhortos de exministros del presidente Chávez, de recientemente la fiscal general de la República, incluso haciendo solicitudes al máximo tribunal de la República para tratar de detener no solo la Asamblea Nacional Constituyente, sino incluso la forma que se ha cuestionado cómo se está convocando esta Asamblea Nacional Constituyente. ¿Realmente con esas condiciones usted cree que esta constituyente pueda realmente ser un espacio para la paz en el medio de todas estas discusiones cuando hay importantes sectores del país que rechazan esa convocatoria? En primer lugar, yo le voy a decir que la fórmula para que nosotros podamos alcanzar la normalización de la situación política, que vayamos al debate de la política, es una decisión sumamente concreta. No es sencilla, pero es muy concreta. En el momento en que la cúpula de Primero Justicia y la cúpula del Partido Voluntad Popular decidan detener el plan de matanzas, detener el plan de violencia que iniciaron el 1 de abril, ese día aquí se levanta esta situación que ellos han desarrollado dentro del país. Si eso sucede, estaríamos inmediatamente sentados en una mesa de diálogo, en una mesa de negociación sobre todos los puntos. ¿Sobre qué base? Sobre la base obtenida en las discusiones y en las conversaciones de noviembre y diciembre, donde hay un documento firmado por ellos, un documento firmado por el gobierno bolivariano. Si usted me pregunta a mí, hay cosas en las que yo particularmente no estoy de acuerdo, pero el asunto no es que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo. El asunto es que ese es un buen documento para debatir, un buen documento para discutir. Condición previa: levanten el plan de acciones violentas que está desangrando a Venezuela. Y el levantar esas acciones violentas y esa matanza, como usted la califica, señor Daza, depende solo de sectores de oposición, porque, por ejemplo, y en este contexto también me gustaría su opinión, lo que ha sido el accionar de grupos uniformados, Guardia Nacional, Policía Nacional Bolivariana y algunas policías regionales, que de acuerdo a lo que ha reseñado el propio Ministerio Público y han reconocido gobernadores y el ministro de Interior, Justicia y Paz, el propio general en jefe, Vladimir Padrino López, han asesinado a jóvenes en Venezuela, uniformados. Por el camino de tu pregunta vamos a una guerra civil. Es decir, el camino de tu pregunta es la guerra. Es decir, inevitablemente, una confrontación que puede durar 10 años, 20 años, 30 años. A lo mejor tus hijos y tus nietos la verán, a lo mejor mis nietos no, Dios no lo permita, nadie no lo desea una guerra. Pero el camino de tu pregunta es... ¿Por qué? Claro, porque la solución política es que quienes convocan a la violencia, quienes convocan, son los responsables de lo que está pasando. Es una responsabilidad política, eso no es un problema de orden el que se haya público, comprobado que ha habido uniformados disparándole a personas es responsabilidad política de los convocantes. Claro, por supuesto. La primera convocatoria, el primer responsable de una convocatoria es quien convoca. Tienes que hacerte responsable. Yo me pregunto, ¿se hacen responsables los convocantes? Porque ese es el primer problema. Mire, yo le aseguro a usted que el Primero Justicia y Voluntad Popular toman una decisión de detener ese plan que ya iniciaron desde hace 2 meses y tanto, y eso se detiene. Ahora, después entramos en negociaciones y después en la discusión y en el debate político. Yo exhorto, sí, al diputado Julio Borges a que regrese a la política, a que se ponga en el plano de la política. O sea, creo que el país se lo pide, además. No soy yo, es el país que se lo pide. Tenemos que ir a la pausa, señor Daza. Al regreso vamos a continuar analizando este tema y también las solicitudes que ha hecho la fiscal general de la República y recientes decisiones del máximo tribunal de nuestro país. Ya venimos con mucho más de Primera Página. 7:47 minutos de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Roy Daza, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, diputado además por muchos años del Parlamento Nacional y del Parlamento Latinoamericano, continúa con nosotros. Usted dijo algo en el segmento anterior sobre el cual, para no extendernos mucho con ese tema, me gustaría una precisión. Usted dice que hay responsabilidad política en los convocantes de oposición por el accionar
de funcionarios, por ejemplo, de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional Bolivariana, que se ha comprobado, han utilizado armas de fuego para contener manifestaciones y que han dado además con la muerte de algunas personas. ¿Por qué? Mira, la responsabilidad concreta de quien actúe, sea funcionario o de un cuerpo de seguridad del Estado, o no sea funcionario, puede ser también un civil, puede ser también una persona que no tenga ninguna responsabilidad como o policía o Guardia Nacional o alguna entidad de seguridad del Estado. Eso tiene que ser investigado y tiene que ser llevado a los tribunales y tiene que ser castigado, ¿no? Eso, para mí eso no tiene vuelta atrás, es decir, porque la única posibilidad de que en un país se pueda llegar a una posición de normalidad es que se aplique la justicia. Totalmente. Ahí no hay discusión de ninguna naturaleza. Y en todos los niveles, Yo no, señor Daza, porque uno se pregunta cómo un funcionario saca un arma y la lleva al control de una manifestación cuando eso está en un parque de armas. ¿Qué jefe lo permitió? ¿Por qué lo permitió? ¿Quién lo autorizó? Son preguntas Es parte de la investigación. Por ejemplo, esas son cosas que hay que investigarlas y determinarlas. Y también determinar por qué el señor Almagro está diciendo y la situación del país hoy es tal, y fíjese, hay tantos muertos. Pareciera que es que le estaban ofreciendo muertos al señor Almagro, quien se ha convertido, como lo he dicho yo en otras oportunidades, en el enemigo público número 1 de la nación venezolana. Hablando precisamente de todos estos temas, señor Daza, recientemente la Fiscal General de la República introdujo varias peticiones al máximo tribunal de nuestro país para detener la Asamblea Nacional Constituyente. Criticó, por ejemplo, la convocatoria, criticó las bases comiciales, criticó el hecho de que no se le esté consultando al pueblo para iniciar el proceso constituyente. Ella critica que se está violentando el derecho a elegir, principios constitucionales y, en definitiva, el hilo democrático en nuestro país. Todo esto ha sido negado por el máximo tribunal de la República. Lo que sí ha aceptado el TCJ es iniciar, al menos lo declaró que admite el inicio de un antejuicio de mérito a la Fiscal General de la República, que fue solicitado por el diputado Pedro Carreño, diputado de su partido, del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Usted qué opina? Mira, la actuación de la fiscal siempre es una actuación de independencia, tiene criterio propio para tener juicios sobre los distintos problemas políticos y sobre la actuación del Ministerio Público. Lo que desmiente categóricamente un discurso de la oposición, que es que en Venezuela no hay independencia de poderes. Es decir, porque a ellos les gusta es la independencia de los poderes para que dependan de ellos. Es decir, para que los poderes dependan del señor Almagro. Es decir, como a mí lo que me llama la atención con la doctora Luisa Ortega es que ahora Almagro la aplaude. Debería pensar cualquier venezolano que sienta un mínimo de honradez, tendría que pensar qué pasa cuando tú tienes una posición política que un personaje como Almagro te aplaude. Ahora, esa es una decisión política. Ahora, ella tiene una opinión política. Una opinión política, eso no tiene que ver con su posición de fiscal ni con posición de abogada. Yo tengo entendido que es una abogada con muchos méritos en su carrera profesional. Ahora, desde el punto de vista político, ella tiene el derecho de oponerse a la Asamblea Nacional Constituyente. Y ese es motivo para que desde el partido de gobierno le quieran destituir. Lo que no tiene derecho es a utilizar el Ministerio Público para su actuación política. Ella debería renunciar a la Fiscalía y lanzarse, así como, mire, yo soy candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por Maracay y yo estoy expuesto a las críticas, a las proposiciones, a las asambleas, a lo que me digan los medios de comunicación. Pero yo no me escondo bajo ningún cargo de institucionalidad. Ella debería dejar su cargo e irse a la arena política. Tiene todo el derecho a hacerlo. Vamos a ver si tiene la suficiente altura política para hacerlo, que debería hacerlo. Hablando de opiniones políticas, hay una
que escribió ayer una colega, amiga suya, por cierto, ¿Cómo no? Sí. también Maripili Hernández. Hernández. En su cuenta de Twitter escribió 2 tweets y yo los voy a leer a continuación. Vamos a ver si los podemos tener en pantallas, por favor, los tweets que escribió en su cuenta de Twitter Maripili Hernández, quien también es miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela y colega periodista. Ella dijo en uno de los tweets: usted tiene derecho de estar en desacuerdo con las acciones de Luisa Ortega Díaz, pero de ahí a pretender abrirle un juicio por insania mental, se pregunta, decía, además de pretender usar la justicia para retaliaciones personales, es una vergüenza lo que ha hecho el diputado Pedro Carreño contra Luisa Ortega Díaz. Es inaceptable. ¿Qué opinión le merecen estos tweets? Esa opinión de Maripili Hernández yo la respeto, pero no la comparto totalmente, ¿no? Es decir, porque yo sí creo que quien se mete en la arena política debe soportar lo que significa estar en la arena política. Ahora, desde el punto de vista de la actuación del Ministerio Público, habría que el Tribunal Supremo tener que hacer una evaluación de su actuación en el Ministerio Público, toda vez que ella ha tomado un conjunto de decisiones que a mi juicio no están ajustadas al derecho, a mi juicio no están ajustadas a lo que dice la jurisprudencia. ¿Pero usted cree que ella padezca de insania mental como está sugiriendo el diputado Pedro Carreño? Eso tiene que justificarse y explicarse en el proceso que se ha abierto. El tribunal abrió el proceso, el tribunal decidirá. Yo ni soy tribunal, ni soy psicólogo para decir, el tribunal tomará la decisión. Ahora, el tribunal tiene la obligación de responder a esa proposición. Como nos quedan pocos segundos y siendo usted lo que sí es, dice, no es juez ni es tribunal, lo que sí es precandidato a la Asamblea Nacional Constituyente. No, candidato. Candidato, ya me gustaría hacerle una pregunta en solo segundos para irnos. ¿Cuánto tiempo cree que debería durar el trabajo de esta Asamblea Nacional Constituyente? Más o menos lo que duró la del 99. Unos 6, 7 meses. Fue menos, fue menor. Es decir, hay 2 tipos de actuaciones. Okay. Esta va a tener la ventaja de que no tiene que discutir el reglamento interno, en todo caso tendría que modificar el del 99, Okay. si fuese necesario. Va al proceso de debate y de consulta, que ese es, digamos, el más largo, porque ya la elaboración desde el punto de vista conceptual ya, digamos, se ha venido adelantando. Podríamos hablar más o menos de diciembre de este año. O sea, Quizás menos. Mucho menos de un año. Bueno, es que ya como hay la experiencia del 99, Okay. es la referencia que uno tiene. Podría ser más, podría ser menos. El proceso en Bolivia fue muy largo. El proceso en Bolivia duró mucho más tiempo. El proceso de Ecuador también fue más complicado que el del proceso venezolano. Digamos, para situar las últimas experiencias constituyentes que ha habido. Muchísimas gracias, señora Gracias. Daza, por haber tenido la Muchas gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Roy Daza, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pausa comercial, al regreso mucho más.